Bueno, y tenemos el enorme placer de recibir a Luis Alberto Romero. Ustedes lo conocen, un gran historiador, un gran pensador. Yo no sé si quiere también que lo llamen periodista, lo podremos llamar un gran periodista porque está muy abocado también a escribir en la prensa periódica, como se decía antes. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias. Luis Alberto Romero acaba de relanzar un libro, Breve Historia de la Argentina, contemporánea, 1916-2016. Me interesa empezar la conversación con el doctor Romero a partir de esta última fecha, 2016, porque implica que a las ediciones clásicas de este libro le ha agregado un capítulo muy interesante sobre el kirchnerismo. ¿Y por qué? En realidad sobre del 2001 en adelante, ¿no? ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque el presente, y ese sigue siendo todavía un presente relativamente para nosotros, es una arena muy resbaladiza para el historiador. Entonces me gustaría que nos cuentes a los lectores o eventuales lectores de ese libro, ¿cómo decidiste sopesar los hechos, entender cuáles eran las cuestiones principales, cuáles las accesorias? ¿Y en qué conectaba este presente con el pasado que ya habías narrado en todo el libro? Bueno, en esta última vez que lo hice me resultó mucho más fácil porque hace 4 o 5 años que vengo escribiendo artículos periodísticos que te obligan a pensar en esto de las conexiones, así que lo tenía bastante armado, pero de todos modos tuve que darle una cocinada final, ¿no? Por otro lado, siempre que las 3 veces que agregué un último capítulo, me obligó, para hacer un buen empalme, a releer lo que había escrito antes un poco más en caliente y a descubrir que había cosas que no estaban bien, que me faltaba la perspectiva para saber si había mucho de esto o poco de esto, ¿no? Hice grandes recortes para darle una dimensión adecuada. Y yo sé que es un problema y por eso decidí no voy a volver a hacerlo, porque espero que ahora haya un próximo capítulo que demande unos cuantos años, así que ya no voy a estar en edad de escribirlo, ¿no? Lo que pasa es que es un libro que funciona muy bien y que la gracia que tiene, que tuvo desde el principio, porque esa fue mi intención, fue llegar al presente y mostrar que el presente se entiende con la historia. Ahora, vos decís en el libro algo muy interesante que me gustaría que desarrolles y que un poco tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo del programa, que es, yo cuando publiqué este libro y lo pensé en la atmósfera del alfonsinismo, del gobierno radical y de la restauración democrática, pensé el problema de la Argentina es la democracia. Ahora pienso que el problema de la Argentina no es la democracia, es el Estado, porque inclusive sin Estado es muy difícil construir una democracia. Así es. ¿Cómo es ese problema? ¿Y por qué pensás que el problema es el Estado? Se me impuso cuando empecé a escribir cosas más cortas alrededor de 2000, 2001, 2002, ¿no? Y me pareció tan evidente que no podía dejar de pensar que la democracia ocupa un costadito dentro del gran problema, y la pregunta es ¿desde cuándo esto pasa, ¿no? Mi primera respuesta es que el Estado argentino se desbarranca en la década del 70, porque hay políticas muy deliberadas de desarmar lo que quedaba, ¿no? Pero por otro lado, esto a lo cual vos te referiste en el editorial, y viene muy bien al respecto la cita de Borges, es algo que viene ocurriendo casi, yo diría casi paralelamente con la construcción del Estado, ¿no? En momentos en que el Estado va afirmando la idea del Estado de Derecho, del gobierno burocrático del país, hay una especie de contracorriente que va increyendo, ¿no? Que es la de yo defiendo lo mío y de algún modo voy a conseguir una excepción que me haga el Estado. Y yo creo que a esta altura que son como 2 historias paralelas, ¿no? Y
una cosa que vos subrayaste que me parece muy importante es la personalización de las relaciones. Me parece muy importante en relación con el gobierno peronista de 1946 a 1955, que fue en muchos sentidos un gobierno muy estatista, y si uno estuviera haciendo la historia del Estado diría es un avance muy grande del Estado en un montón de cosas, desde la regulación de las relaciones sindicales hasta las obras públicas. En muchísimos casos es un moderno Estado benefactor, diríamos, ¿no? Pero por otro lado, todos los conflictos sociales que el Estado, en el gobierno peronista, absorbió, los absorbió la figura de Perón, no una construcción que pudiera durar más allá de él, ¿no? A Perón en realidad nunca le importó mucho qué es lo que podía pasar después de él, ¿no? Por eso es que después del 55 estos conflictos que estaban ahí latentes se destapan y entramos en esa época en la que cada grupo se las ingenia para ver cómo puede arrancarle al Estado algo, y el Estado se va como desarmando en esta pelea que es como vos la describías, ¿no? En estos paralelogramos que se arman. Fuera de cámara, vos me decías, podríamos pensar esto que le está pasando a Macri con Moyano y esto de las relaciones estatales de la ley o de las regulaciones generales impersonales contra los conflictos personales y las extorsiones personales, como dos tipos de gobernabilidad, según el modelo del pasaje del feudalismo al Estado Nacional de la Edad Media a la modernidad. A ver, ¿cómo? Sí, eso es apasionante ver esta relación, ¿no? Si uno lee la historia de lo que fue el reino de San Luis, el reino de Felipe el Hermoso, el reino de Francisco I, a lo largo de 4 siglos, los reyes procuran construir un Estado que vaya más allá de su persona, ¿no? Es la famosa frase de Luis XIV que siempre se la entiende al revés, cuando dice el Estado soy yo, dice yo solo soy la expresión del Estado. Este es el ideal del proyecto. No es una frase egocéntrica, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo me disuelvo en el Estado, ¿no? Pero en la realidad la sociedad que gobernaban estaba llena de grupos que parecen iguales a los argentinos, grupos cada uno con su derecho, con su tradición, que pueden alegar sus antecedentes, y entre ellos los grupos señoriales, que tienen supuestamente una jerarquía en la cual el mayor controla al menor, ¿no? Pero en la lucha entre estos grupos y el rey pasa habitualmente una escena como la que vos narraste por el caso de Moyano, que el rey le dice al duque, yo te puse ahí, porque a veces era un familiar, para que me controles la Normandía, y ahora me sale este señor de tal enfrentándose, ¿no? Y el duque le dice, mira, discúlpame, pero yo no lo controlo, ¿no? Es mi vasallo, a Pablo, es mi vasallo, ¿no? Me rinde fidelidad, pero es un loquito, ¿no? Y se decidió a enfrentar al rey, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Sabiendo perfectamente que el rey sabía que lo hacía porque él le indicó, porque él, como decía Perón, jugaba con distintas manos, ¿no? Entonces, esta narración que vos hacés de la historia argentina, donde va más allá de los luchas de interés, porque se trenzan la cosa personal y en la persona se cruzan varias historias al mismo tiempo, como vos decías recién de Angelici, que tiene muchos terrenos en los que actúa y muchas personalidades, es muy parecida a esta etapa de formación del Estado en la que se viene de un sistema de fragmentación hacia una concentración. ¿Cómo ves en este mapa actual? Porque a este problema tenemos que agregarle otro, que es la disolución de los partidos o la pulverización de los partidos políticos, etcétera, que además en la Argentina fueron siempre bastante peculiares. En una entrevista anterior acá en el programa vos dijiste, en realidad nunca hubo partidos de manual en la Argentina. Sí. Pero ahora tenemos Cambiemos, que es como una especie de sustancia que se está formando, y el peronismo con varios rostros, ¿no? Cristina, Pichetto, Moyano, la CGT que acuerda, los que no acuerdan, los gobernadores. ¿Cómo ves la escena partidaria hoy? ¿Hacia dónde crees que va? Si es que va a algún lado. Ahí sí, es inevitable que uno cuando dice esto va hacia algún lado,
incluya muchísimo de lo que a uno, Sí. a uno le gustaría. Así que desde ya digo que lo que yo puedo decir tiene que ver con que a mí me gustaría que vaya a una relación más objetiva entre las partes y que las partes acuerden, en primer lugar, jugar dentro de la ley. Esto que parece tan sencillo es lo más difícil de todo, porque en la Argentina hay muy pocos argentinos que digan: yo estoy dispuesto a jugar dentro de la ley en el caso en que la ley me perjudique o no me guste. Si la ley me ayuda, fantástico, todos tienen que obedecerla. Si no, yo voy a hacer una excepción, y tenemos un caso muy dramático de eso, que fue el fallo de la Corte con el 2x1, ¿no? La mayoría de la gente dijo: esto no lo podemos tolerar, y vinieron luego los políticos y los abogados y dijeron: si la sociedad se expresa en ese sentido, habrá que modificar la ley, ¿no? Que es espantoso desde el punto de vista del Estado de Derecho, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría eso, y me parece que la línea mayor de la política del gobierno va en ese sentido, solo que junto con la línea mayor hay líneas menores y hay tantos conflictos que no pueden ser arreglados de un día para otro, que probablemente muchas soluciones se hagan más por izquierda que por derecha, ¿no? Entonces, mirado en un mediano plazo, no estoy tan seguro de que la línea del derecho sea la que predomine y no estas transacciones que, por otro lado, no puedo criticar demasiado, porque me doy cuenta de que así son las relaciones de fuerza, ¿no? El peronismo está atravesando una mutación, seguramente una crisis, digamos. El aparato, no digo el peronismo, el aparato bonaerense, entendido como nación, provincia, municipios, perdió 3 veces seguidas la provincia de Buenos Aires, es decir, si tomamos la de Massa también, que enfrentó. ¿A qué atribuís eso que está pasando en el peronismo? ¿Es un problema de que Cristina se corrompió de más? ¿Es un problema de que hay una crisis de liderazgo? ¿O hay un problema de representación de la base peronista o del mundo de los sectores populares, digamos? Bueno, las dos primeras cosas son ciertas. La tercera es que el peronismo, si uno lo mira en 60, 70 años de historia que tiene, si hay algo que lo caracterizó y que le permitió tener 60 años, es que se adecuó a distintos climas, ¿no? Desde el 55 el peronismo, la columna vertebral del peronismo son los sindicatos, hasta el cafierismo, que intentaba hacer una versión de Irigoyen, y luego después también con Menem y con Kirchner. Y me parece que la tendencia actual del país va en un sentido muy distinto a la del país medio faccioso que vivió con los Kirchner, ¿no? Y entonces el peronismo experimentó la derrota, le cobraron esa factura, ¿no? Ustedes son demasiado facciosos y demasiado corruptos, y está readecuándose, y yo creo que a la larga se va a readecuar. A la larga quiere decir, no creo que lleguen al 19, probablemente sí lleguen al 23 con un candidato que haya rearmado las partes y pueda presentarse, ¿no? Y aquí es donde hay una fuerte porción de mis deseos, ¿no? Me gustaría que se rearmara, porque hay dos posibilidades. Una es que se rearme expresando simplemente la voz de los que pierden algo en esta transformación. Eso es muy factible, porque eso ha sido una de las características del peronismo. Si simplemente se queda con ser la expresión de los descontentos, tenemos inestabilidad por un buen tiempo, ¿no? Ahora, si el peronismo pesca que la línea principal va por los acuerdos, y esto quiere decir, descubre, voy a sacar más votos yendo por la línea de los acuerdos, bueno, tendremos un peronismo que nos ayudará a esta idea que yo al menos tengo de la Argentina, ¿no? Dicho de otro modo, lo que le pase al peronismo depende mucho de lo que hagan los que no son peronistas. Ahora, hay una novedad en todo esto, ¿no? Que es que aparece un no peronismo, Cambiemos, que en algunas de sus expresiones más enfáticamente que en otras, pero estoy pensando en Vidal, estoy pensando también en Larreta en la capital, quiere asumir la representación de los pobres, cosa que muy difícilmente, es una idea que muy raramente aparecería en la idea en la cabeza de un radical, por ejemplo, que era otro tipo de no peronismo.
Entonces la pregunta que te planteo es, ¿no será que hay un problema más profundo y que esta Argentina con tantos desocupados, tantos subocupados, informalidad, digamos, el boom de pobreza de la crisis del 2001, produjo una crisis en el peronismo, que es el partido de dar trabajo, y aparece otro actor que quiere ir también en busca de ese electorado? Y tenemos una reconfiguración total de todo, de lo que conocimos en el siglo XX. Sí, sí, indudablemente la existencia de ese 30% de pobres cambia cualquier mapa previo, ¿no? Lo cambia en la provincia de Buenos Aires y en realidad desde acá se proyecta para todo el país, ¿no? Lo que pasa es que el peronismo se adecuó a eso muy bien, con una política de clientelismo estatal muy cuidadosamente instrumentada, no es que descuidó ese frente, ¿no? El asunto es que ahora no tienen el manejo del Estado, presupuesto, ¿no? Del presupuesto, y quienes lo tienen pueden hacer eso mismo, o algo en ese sentido, pero mucho mejor hecho, que yo diría que es la tendencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y les va a pelear, les puede pelear esa representación si son eficaces, ¿no? Y eso de hacerlo mejor, me parece que pasa por el de, sin suprimir tajantemente lo que tiene de distribución de apoyos, ¿no? Empezar a darle una perspectiva estatal a esos apoyos, ¿no? Es decir, no hacerlos por el lado del puntero, el referente, etcétera, sino crear las instituciones microsociales que puedan hacerlo y que confluyan en el Estado. Esa sería una vía sana de sostener el problema de la pobreza de una manera más decente, diríamos. Te hago una última pregunta. De todos los temas que nos ocupan habitualmente cuando miramos la política, la vida pública, casi todos son, como diría Santiago Kovadlov, problemas viejos. Digamos, como que estamos enredados en una agenda muy antigua. Ahora apareció un problema que tenemos la impresión de que es nuevo, por lo menos para nuestra experiencia biográfica. ¿Hay en la Argentina un problema indigenista? ¿Qué lugar ocupa, vamos a ponerle, los pueblos originarios? Ahora hay otra versión, los pueblos ancestrales. Te lo digo de manera muy incorrecta. El indio en la historia argentina, en la sociedad argentina, y cómo mirás desde la perspectiva histórica lo que está apareciendo como el conflicto con los mapuches o con un sector de los mapuches. Sí, yo no estoy seguro, por ahí lo que voy a decir es una barbaridad, ¿no? Porque, pero me da la impresión de que estamos en un momento de invención del aborigen, ¿no? Así como fue una invención de la Argentina, hay una invención del aborigen legitimada por la reforma constitucional del 94, ¿no? Y pertenecer a un pueblo aborigen implica una serie de ventajas y en consecuencia una oferta atractiva para ¿quién? En realidad para casi todos. Porque los que analizan el ADN descubren que el 75% de la población argentina puede alegar algún pasado, y como ser aborigen... Borges decía, yo tengo una gota de sangre indígena, claro, era un antecedente que se llamaba, no me acuerdo el nombre, y después se burlaba, decía, y Victoria Ocampo descubrió que también, sí, y a su antecesora la llamó Ágata. Claro. Entonces, eso significa que cada uno puede, si le parece interesante la perspectiva, reivindicarse como algo, incorporarse a una comunidad y operar en ese escenario al cual vos te referiste en el editorial, ¿no? Ahora, aparece un fenómeno, digamos, más específico, que es la violencia, que no tiene que ver con la reivindicación mapuche en general, sino con un grupo... Absolutamente, ¿no? Es decir, por un lado está los que van a ir por la vía, llamémosle sindical, ¿no? Por otro lado, lo que yo veo en el caso de RAM es casi un ejemplo de manual de lo que Lenin dijo en 1917, es decir, los mapuches tienen una conciencia posible, todavía no se han hecho cargo de lo que son y de sus derechos, etcétera. Una minoría ilustrada o violenta o lo que sea, va a inyectarles esa conciencia de clase, ¿no? Y el ramo, los que sean, probablemente son pocos, pero hay una masa sobre la cual ellos pueden trabajar, ¿no? Para exagerar un poco te diría, es la relación que en los 70 había entre el ERP y la clase obrera, ¿no?
Con un componente también muy novedoso, que es una reivindicación nacional. Es decir, la idea de querer constituir algo que podríamos mirarnos en el espejo catalán, digamos, un Estado distinto de la Argentina. Sí, eso también es muy del tiempo presente, ¿no es cierto? Esta idea de que la secesión, no es una idea ancestral, es una idea muy nueva, ¿no? O sea que esto del tema mapuche, más que ser un tema viejo, es un tema que responde, bueno, también responde a la corrección política, ¿no? Que, ¿cómo vas a decir indio? No se dice claro, eso, claro. ¿no? Está mal, ¿no? Todo eso tiene que ver con este temor generalizado de decir cosas incorrectas, ¿no? Así que todo está muy en la sensibilidad de hoy, todos estos problemas. Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias por esta conversación, brillante como siempre, lamento tener que interrumpirla y espero tenerte pronto de nuevo aquí en Odisea porque realmente es muy esclarecedor. Sí, es muy entretenido para mí. Muchas gracias.